como de los niños. Y hermanos, tenemos joyas aquí, preciosas, las cuales nosotros somos encargados de pulirlos, de instruirlos. Gente muy malvada en el mundo, hermanos. No sé si ustedes lo saben, pero le dan lecciones falsas acerca de cosas que no tienen nada que ver con Dios. No solamente a los cristianos, de los no cristianos. Y desde temprana edad, hay personas, estaba hablando con mi esposo acerca de esto, forman una generación de gente malvada que piensa de una manera completamente diferente, y eso comienza desde la niñez. Comienza porque las mentes de ellos captan todo lo que usted le está enseñando. Imagínese lo que tú y yo podemos hacer con estas mentes frescas que el Señor nos ha puesto en las manos desde ahora. Hermanos, ellos no son el mañana, como dice siempre la hermana Jolie, ellos son el ahora. Ahora tenemos que comenzar a que ellos, cuando estén ahí en la adoración, ellos levanten las manos y adoren al Dios vivo. Si ellos deciden hoy adorar a Dios, gloria a Jesús. Si el día de mañana ellos crecen, porque hay sus escogidos del Señor, deciden el apartarse del camino del Señor, que lo hagan sabiendo de quién se están alejando. Que cuando cada niño que cruce por esta iglesia, por la iglesia Adonai, tenga conocimiento de quién es el Dios verdadero. Y si decide en el futuro de adulto alejarse de Dios, que no sea porque tú y yo fallamos en enseñarles, instruirles al verdadero Dios. Amén. Hermanos, quiero que todos se pongan de pie, extiendan su mano. La hermana Jolie, mi mamá no sé si está aquí, por favor, el hermano Francisco, el hermano Armando, que vengan y pongan sus manos sobre ellos. He sentido grandemente no solamente esta noche, sino en todos estos días. He estado orando por ellos, he estado pidiéndole a Dios por sus mentes, por sus corazones, pero sobre todo de que ellos tengan un conocimiento, un acercamiento real. Que no sea una religión, que no repitan versos, que no repitan frases solo porque suenan bien, sino que eso se haga rema en su espíritu desde ahora. Satanás desde muy temprana edad trató de matar a Jesús, desde antes de inclusive hacer cualquier milagro. No necesitan ellos estar de jóvenes o adultos y haciendo grandes cosas para que Satanás los ataque. Desde ahora, desde niños, Satanás trata de matar lo que él sabe, el potencial que hay en ellos. Entonces yo les voy a pedir que los que quieran pongan sus manos sobre ellos y oren, y a la iglesia ahí en su asiento que cierre sus ojos y vamos juntos a clamar por ellos, por los que no han nacido también, el bebé de Carmen. Señor Jesús, Padre, te damos gracias en esta noche. Venimos juntos como iglesia, Señor, unidos, Padre. Clamamos a ti, Señor, porque ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? En este momento te pedimos, Señor Jesús, que tú toques a cada vida, cada niño, Señor, en este lugar, cada niño nacido o no nacido, ya tú has impartido vida, Señor. Te pido, Padre Santo, que tomes control completo de sus mentes, Señor, que seas tú, Padre, borrando todo lo que no es tuyo, que le enseñan en las escuelas, allá afuera, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que enseñemos en esta iglesia sea palabra de Dios, que sea tu santa escritura, Señor, que se marque en sus corazones, Padre, que ellos nunca se olviden de la palabra que reciben aquí. Te pido, Señor, por sus corazones de igual manera. Oh, Padre, sabemos que es engañoso el corazón, pero no si tú lo tienes de la mano, Señor. Padre, pon un corazón de carne para que ellos puedan recibir. Quita todo corazón de piedra, por más joven, por más grande que sea cada jovencita aquí, Señor. Te pido que te reconozca a ti, que reconozca que te necesita de ti, así como necesitan alimento, el aire que respiran, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate de una manera sobrenatural a cada uno de ellos. Inquiétalos desde ahora a buscar tu rostro, inquiétalos a adorarte, inquiétalos a conocerte, inquiétalos a leer tu palabra, inquiétalos, Señor, a orar, inquiétalos, Señor, a buscar tu rostro.
Oh Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y te damos gracias una vez más, Señor. Este es el primer servicio. Lo presentamos a cada uno de ellos, Señor, y declaramos que para el final de este año, este grupo, Señor, tú lo mantendrás. Padre, no sé si va a crecer, pero que tú los mantendrás. Padre, que cada uno de ellos crezca en conocimiento, en estatura y en gracia para contigo y para con los hombres. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Ahora sí, niños, pueden pasar. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Gloria a Dios. Sin duda alguna, tenemos que hacer varios cambios, pero lo que necesitamos es personal. Y de una vez mando aquí otra vez el aviso: si hay alguien que gustaría trabajar con le gustaría trabajar con los niños, siente una aptitud, siente una tendencia a trabajar con los niños, hable con mi esposa, por favor. Necesitamos personal, necesitamos más maestros. Y el trabajo de maestría no es solo un trabajo femenino. No sé por qué hemos llegado a una generación, y esto lo vemos no solo dentro de la iglesia, sino que también lo vemos fuera de la iglesia, es que la mayoría de maestros son mujeres, y se tiende a pensar de que es un trabajo que una mujer puede hacer mejor que un hombre. La realidad es de que los maestros bíblicamente siempre fueron hombres, y es importante que si usted como hombre también siente un llamamiento al ser maestro, que se apunte. No estoy tratando de menospreciar el trabajo de las mujeres, pero estoy diciéndoles que yo creo que sin modo de equivocar, solo mujeres tenemos ahorita. Entonces llamo, hago un aviso: si hay alguien que siente un deseo de ser maestro, déjenle saber a mi esposa. Los niños, especialmente los varones, necesitan tener buenos modelos varoniles, masculinos. Necesitan. Cuando lo único que hay es alrededor de mujeres, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado y no entremos ni siquiera a las implicaciones psicológicas. Pero les digo eso porque hay mucho deseo, especialmente de parte de mi esposa, parte de mí como pastores, y también de uno que otro de liderazgo, pero sí se necesita mano, se necesita personal. Entonces, si tienes un deseo de hacer eso, hable con mi esposa. A los que ya están trabajando, muchas gracias, que Dios les siga multiplicando la creatividad, porque trabajar con los niños se requiere creatividad, se requiere una diferente manera, no se les puede solo hablar por una hora como hacemos aquí. Que Dios les dé creatividad y sobre todo que Dios les dé respaldo con su unción. Vamos a comenzar hoy una serie, y hoy la he titulado La Oficina del Pastor. Entonces dile que vamos a hablar de la oficina del pastor. Y no es esa oficina ahí. Y la voy a quebrar en serie. Eso iba a ser la primera parte, y el título de esta serie es La Oficina del Pastor. Según la tradición o según la ortodoxia cristiana, normalmente hay 5 ministerios, ¿sí o no? 5 ministerios, a ver cuántos han escuchado, ¿cuántos han sido educados de esa manera? Los 5 ministerios son, vamos a ver, que están basados en el libro de Efesios capítulo 4, que dice que y Dios dio dones a los hombres, y a algunos les dio ¿qué? Apóstoles, otros les dio profetas, otros evangelistas, y otros pastores y maestros, ¿verdad? Entonces, normalmente, tradicionalmente esa es la idea, y me gustaría pasar tiempo, y quizás el martes lo hacemos, que ya estoy analizando que vamos a hacer los martes, y de una vez a las personas que son maduras en el Señor, que ya tienen frutos y dones de enseñanza, espere que le llame, porque vamos a ponerlos más en el martes, a que me ayude con las enseñanzas los días martes, para traerle un poquito de dinámica. Me gustaría ahondar en cada una de esas oficinas. Me gustaría hablar acerca del apostolado, el llamamiento del apóstol. Me gustaría hablar del profeta. ¿Cuántos les gustaría conocer más de lo que es la oficina del profeta? Emocionante, normalmente es algo que le llama la atención a la iglesia, pero no tenemos tiempo. Y si tuviera que escoger dentro de esos 5, obviamente es más pertinente, es más importante, es mucho más urgente que si tuviéramos que discriminar y solo tuviéramos suficiente tiempo para ahondar en una de esas oficinas, sin duda alguna sería la oficina del pastor. Y la razón de vida es de que la iglesia
ha sido puesta o ha sido establecida de tal manera que se rige bajo la cobertura de un pastor. Desde el inicio vemos que desde que Jesús asciende, comisiona a sus apóstoles, y el término apóstol significa enviado, y los apóstoles van, lo que los apóstoles hacen y lo que los apóstoles acostumbran es van a las aldeas, van a las ciudades, comienzan básicamente de cero, porque nadie ha escuchado el evangelio. No es como en Spring Valley que usted cuando va a evangelizar, no es que nadie ha escuchado de Cristo, ya aquí todo el mundo ha escuchado de Cristo. Aquí el problema es que la gente está en rebeldía y desobediencia. Aquí lo que necesita la gente es reconciliarse. Pero literalmente los apóstoles iban a terrenos donde nunca se había escuchado de Jesús, donde nunca se había escuchado del evangelio. Y con los grupos pequeños de creyentes normalmente eran compuestas de 2 o 3 familias. Ellos establecían lo que se les llama, según la Biblia, obispos. Yo digo obispos. Y la Biblia habla acerca de los requisitos de los obispos en 1 Timoteo, si no me equivoco, capítulo 3, y también lo habla en el libro de Tito, que se les llama las 2 cartas pastorales porque es dedicada más que todo a los obispos. En el caso de Timoteo, a Timoteo, obvio, y en caso de Tito igual, Tito, que eran estudiantes del apóstol Pablo. Y la manera o la jerarquía, aunque realmente no me gusta usar ese término porque implica que hay personas que parecen ser que tienen más que otros. Ante Cristo todos tenemos el mismo acceso. Cuando dicen al Señor, lo lindo de Cristo es de que vino y rompió el velo, y ya no solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, sino que todo aquel que está en Cristo tiene el mismo acceso a Dios. Desde el momento en que tú te conviertes, tú como yo tienes los mismos privilegios de la presencia de Dios. Y cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, cuando eres conviccionado por el poder del Espíritu Santo, literalmente la presencia de Dios y del Hijo están en ti. Y a medida que maduramos, ahondamos obviamente en el conocimiento del Señor. Pero en cuanto a la estructura de la iglesia, a la vida de la iglesia y ciertamente a la idiosincrasia, cuando hablo de idiosincrasia es la personalidad de la iglesia, Dios la establece de tal manera que se rige por medio de la oficina del pastor. No fue a los evangelistas, no son evangelistas que rigen una iglesia, no fueron vamos a ver cuál es otra oficina. Los maestros también, y ahorita vamos a definir eso. Los apóstoles también, pero ellos tuvieron su función en su debido tiempo. Entonces la manera que normalmente la iglesia está establecida en el Nuevo Testamento se compone de pastores con sus ancianos y después el resto de la iglesia. Entonces es necesario entender claramente la oficina del pastor. ¿Cuántos aquí tienen alguna idea de lo que se conlleva a la oficina del pastor? Levanten las manos. ¿Cuántos aquí han hecho un estudio acerca de la oficina del pastor? Quizás no lo has hecho, y obviamente porque la lógica es: yo no soy pastor, y como yo no soy pastor, yo no necesito saber. El problema es de que cuando somos ignorantes de la oficina del pastor, entonces tenemos falsas expectativas a veces de los pastores, falsas demandas, o a veces demandas absurdas, o a veces también demandas que son necesarias pero no las tenemos. Y hoy quisiera clarificar esto porque yo creo que este año, sin duda alguna, hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Yo quiero que mire a su alrededor, mire hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, mire hacia atrás, ¿verdad? Mire todo el lugar. Hermanos, Dios ha sido bueno. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios que todavía tenemos un grupo fiel. Hemos tenido algunas pérdidas, partidas. En 2016 tuvimos que despedir a varios hermanos, así como los últimos años hemos tenido que ser despedidas. Algunas buenas, necesarias, otras no muy buenas, y yo diría innecesarias. Pero en medio de todos sus cambios, Dios ha sido fiel. Usted y yo estamos aquí, y lo único que Dios necesita para hacer grandes cambios es en Spring Valley y en las regiones contiguas, en las regiones cercanas. Son dos o tres. Dios puede hacer grandes cosas con grupos pequeños. ¿Cuántos lo creen? No necesitamos tener 1000 personas, así como Gedeón no necesitaba tener 32,000 para vencer al enemigo. Solo necesitamos valientes, guerreros, gente con convicción, gente que no tiene miedo, gente que ha hecho un compromiso número 1 con Dios, pero número 2 con su líder, en este caso Gedeón, en este caso con el pastor. Sin duda alguna, analizando el año 2016, casi como que me quiero jalar las greñas, en solo pensar en la cantidad de trabajo que hay que hacer
en esta iglesia, con ustedes. Porque cuando hablamos del trabajo de la iglesia, no solo estamos hablando de trabajo estructural. La iglesia, acuérdense, no son las sillas, no es el escenario, la iglesia es ente. ¿Cuántos están entendiendo eso? Podemos embellecer el templo, pero si no estamos creciendo nosotros, nuestras vidas espirituales, nuestras relaciones, la iglesia no está creciendo. Lo que queremos es agrandar el espíritu de la iglesia en Cristo, agrandar el conocimiento, la hermandad. Hay mucho trabajo, además de eso, en los ministerios necesitamos fortalecer, necesitamos volver. Ya hablé con Zafira hace unos meses atrás. Yo sé que ella lo tiene en su mente y su corazón y lo ha estado pensando así como yo. Tenemos que volver a trabajar con los jóvenes, tenemos que volver a reunirnos con los jóvenes. El grupo de damas, grupos de caballeros, aún el mismo grupo de alabanza. Tenemos muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo por delante. Yo les digo, hay mucho trabajo por hacer. Sin duda alguna hay mucho trabajo. A pesar, como le digo, que Dios ha sido fiel, y no significa que eso no hemos hecho trabajo, al contrario, le doy gracias a Dios por su espíritu y su disposición, y como este año 2016 muchos de ustedes han aportado de alguna otra manera. Pero hay mucho trabajo que hacer con ustedes y con el pueblo de Dios en esta región. Dios no ha acabado lo que quiere hacer en Spring Valley. Nosotros no estamos aquí por casualidad, nosotros estamos aquí por propósitos divinos. Nosotros no estamos aquí por intención humana, no porque usted está aquí, no porque yo estoy aquí. Mire, si nosotros no resistimos, nos volvemos rebeldes, Dios levanta a alguien más. Si usted dice, no, es que no, esto aquí es porque se le ocurrió la idea a él, o porque lo escogieron a él, o porque sencillamente esta es la tradición, pero no, hermanos, nosotros somos movidos por la soberanía de Dios. Dios nos tiene en este lugar. Nosotros ni siquiera somos de este país, pero mira, aquí Dios de diferentes países, culturas, contextos nos ha reunido. Y aquí yo creo que juntos podemos hacer grandes cosas, podemos conquistar esta ciudad, esta región para Cristo. Vamos a ver grandes cosas y yo lo creo de todo corazón. Yo sé que a veces es difícil creerlo, especialmente en el contexto en el cual se encuentra nuestra nación y en el cual se encuentra la sociedad. Pero hermanos, Dios tiene esta iglesia de Donai con un propósito grande y lo va a cumplir, y aquel, como dice el libro Filipenses, aquel que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén. Bendiciones del Señor. Hay mucho que hacer. Como pastor les abro mi corazón. Hay mucho que tengo que enseñarles, hay muchas cosas que tengo que enseñarles. Hay muchas cosas en cuanto a doctrina y ciencia. Cuando me pongo a pensar, me acuerdo que el año pasado comenzamos aquel libro, no lo pudimos finalizar, el de Paul Washer. Había muchas preguntas. Un pequeño análisis estaba haciendo en el día de fin de año, cuando estábamos jugando el juego ese de Jeopardy. Me di cuenta de que hay que ahondar, hay que enriquecer el conocimiento bíblico de sus mentes. Necesitamos aprender más de la Biblia. Cuando dicen el Señor, necesitamos conocer más que lo que dice la palabra. Y hay mucho que yo quisiera enseñarles, no solo en cuanto a lo que dice la Biblia, sino también la historia de la iglesia cristiana, también en cuanto a ciencia e inteligencia. Mucho que enseñarles, muchas cosas que aprender. Hay mucho que también destruir, porque a veces para enseñar cosas nuevas hay que también destruir cosas viejas, ¿sí o no? Como Dios le dice al profeta Jeremías, yo te he puesto para arrancar y para quitar, pero también para plantar y para construir. Y a veces para enseñar primero hay que arrancar viejos paradigmas. Y cuando hablo de paradigmas estoy hablando de conceptos mentales. Todos aquí venimos de diferentes tradiciones y culturas. Digamos, aquí tenemos mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, dominicanos, y cada quien viene con su propia idiosincrasia y identidad. Y aquí lo que tenemos que hacer, especialmente yo como pastor, es buscar un punto común, porque necesitamos estar de acuerdo. Cuando dicen el Señor, caminando juntos, sino que dice la palabra, se pusieron de acuerdo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que destruir. Hay mucho en qué tengo que inspirarles. Estoy hablando yo como pastor, estamos conociendo un poquito la oficina del pastor. Hay mucho en qué inspirarles. Aquí tenemos jóvenes como Imer, como Efraín, como Nicole, como Cristo, como un montón de jóvenes que tenemos que inspirarlos, tenemos que encaminarlos. Nosotros tenemos que entender que parte del trabajo de la iglesia es conocer cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestros niños y poder encaminarlos.
y poder ser esa plataforma que Dios usa para llevarlos ellos al éxito ministerial, al éxito educativo, académico, al éxito también material. ¿Me están escuchando? Y un pastor Dios lo ha puesto para inspirar, para ayudarnos y para poder guiarnos en ese sentido. Igual ustedes como adultos, hay mucho en que también, desafortunadamente, eso es parte del trabajo, hay mucho que como pastor tengo que resistirles en cuanto a malos comportamientos y aún a mí mismo. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? En resumen, tengo un gran trabajo, una gran encomienda de parte de Dios, de asegurarme que la obra que Dios ha comenzado años atrás, desde yo creo que desde el año 1999 que se fundó esta iglesia y bueno, se incorporó en el 2001, desde ese inicio y aún antes de eso, Dios ha querido hacer algo grande por medio de esta iglesia, y el trabajo mientras Dios me da la oportunidad de pastorear esta iglesia es asegurarme que eso va avanzando, que eso va progresando, de que aunque quizás no sean pasos agigantados, que estamos yendo hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ese es mi trabajo. Entonces, como le dije, hay mucho que hacer de mi parte con ustedes y con toda la iglesia. Pero, diga conmigo, pero, dile que está a tu lado, siempre hay peros, ¿verdad? Aquí está el gran pero. El pero es, nada de esto podrá ser posible. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de todas las cosas que conlleva a la oficina del pastor. Hay muchas visiones, hay muchas cosas, muchos proyectos que inclusive ya tengo en papel y ya tengo en manuales, pero por alguna otra razón me los he reservado, y como que yo creo que es más miedo que tengo que vencer porque cualquier otra cosa. Pero es que nada de eso es posible si primero no hay una correcta, y diga conmigo, correcta implica bíblica. Nada de esto es posible, nada de lo que nos proponemos hacer como iglesia, comenzando conmigo como pastor, o algo que Dios pone en el corazón de cualquiera uno de ustedes, nada será posible si no primero tenemos una correcta comprensión. ¿Qué es comprensión? Entendimiento, amén. Y aceptación, es decir, es teórico pero también es práctico. Necesitamos entender y aceptar cuál es el rol que conlleva la oficina del pastor. ¿Me están escuchando? Entonces necesitamos como iglesia comenzar bien este año, entender bien qué es lo que yo espero de ustedes, qué es lo que ustedes deben de esperar de mí, cuáles son las demandas que yo tengo para ustedes y cuáles son las demandas que ustedes tienen de mí, para que juntos podamos trabajar en armonía. La unidad hace la fuerza, como lo estaba diciendo nuestro hermano Armando. La unidad en una iglesia, hermanos, la hace una iglesia básicamente con el poder del Espíritu invencible. ¿Me están escuchando? Entonces vamos a comenzar con eso. Imagínense, y voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí está el pero, ¿verdad? El pero es de que a veces no tenemos esa comprensión, y como no tenemos comprensión no podemos realmente, ni siquiera tenemos la oportunidad de aceptar cuál es el rol bíblico de la oficina del pastor. Quiero darle 3 escenarios. Imagínense que usted es un estudiante. Imagínense, si usted ya hace tiempo de estar en la escuela, imagínense que usted es un muchacho de 18, 19 años, y usted está aquí en Estados Unidos y tiene todas las oportunidades, y su papá o mamá, sus padres lo mandan a una universidad. Y usted como estudiante, al llegar a la universidad, no sé, imagínense que se fue a Harvard, usted es un estudiante muy brillante. Imagine que usted al llegar a la universidad, en lugar de ir mentalizado que vas a aprender nuevos conceptos por medio de sus profesores, vas con el deseo de querer educarlos tú a ellos. Pregunta, ¿vas a aprender eficientemente? ¿Están escuchando? No, ¿verdad que no? Imagínense, no. Otro escenario, o imagínense que usted es un paciente, ha estado enfermo, crisis de salud, y haces una cita con tu médico, lo llamas, haces la cita, pero cuando vas a la cita vas con la mentalidad que será usted quien le dirá al médico qué está mal con usted y cuál es el tipo de tratamiento que usted necesita, en lugar de permitir al médico hacer su propio diagnóstico y prescripción. Pregunta, ¿vas a recibir la atención adecuada? Absolutamente que no, ¿verdad que no?
O imagínense este escenario, me imagino que algunos de ustedes quizás han vivido este escenario, que usted es un conductor y está manejando sobre el límite, obviamente, sobre el límite de velocidad, obviamente va a ser multado, lo van a parar. Cuando usted es multado por el policía, en lugar de recibir pacíficamente la multa, el ticket, ¿verdad? Lo recibe. Lo que usted hace es que usted lo rompe en pedazos y a gritos de insultos y amenazas tira los pedazos a la cara del policía. Pregunta, ¿vas a mitigar tu problema? Para aquellos que no saben qué significa mitigar, es decir, vas a hacerlo más fácil, ¿verdad? Solucionarlo. No, vas a hacer peor, de repente hasta en la cárcel terminas la noche. Estos tres casos son importantes y los traigo con una intención, porque estos tres pequeños ejemplos resumen tres importantes funciones de la que es la oficina pastoral. En estos tres ejemplos me voy a basar. Número uno, como en el caso de la relación, porque la oficina del pastor no es sencillamente una oficina, sino que es una persona, es una relación que Dios estableció en una iglesia. Y como en el caso de la relación de estudiante y profesor, el pastor, según la Biblia, ha sido llamado a educar. Ve conmigo, educar. Es el trabajo primordial del pastor, a educar. Y veámoslo de un punto de vista físico. ¿Cuál es el trabajo de un pastor que tiene ovejas? ¿Cuál es el trabajo primordial? Alimentarlas, ¿verdad? Alimentarlas, aún antes de quitarle la lana, aún antes de cualquier otra cosa. Lo más importante es alimentarla, porque de eso depende todo lo demás. Y en la palabra es el mismo concepto cuando hablamos del ministerio del pastor. El pastor ha sido llamado a educar, es un maestro, es el maestro dentro de una iglesia. Inclusive cuando usted ve en el libro de Efesios, cuando dice y otros maestros y pastores, es decir, que parte del trabajo del pastor es ser maestro. Lo que la palabra de Dios en términos bíblicos llama discipular. Discipular es básicamente educar. ¿Se acuerdan la comisión? Vayan y ¿qué? ¿Y cómo es que se hacen? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado que guarden, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Pablo a Tito: el obispo debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, número uno, yo tengo que retenerla para mí, porque no puedo dar algo que primero yo no tengo. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Es decir, que uno siempre tiene el riesgo, si no se prepara bien como pastor, de enseñar no sanamente. ¿Están escuchando? Y por eso es bien importante que dice, tienes que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, ya está estipulada, ya está escrita, ya está accesible, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque siempre va a haber esa resistencia al evangelio y a la palabra de Dios. Como en el caso del paciente y el doctor, entonces ya vimos una de las primeras funciones de un pastor, educar. Número dos, como en el caso del paciente y el doctor, el pastor ha sido llamado a sanar heridas del alma del pueblo de Dios, lo que la Biblia en términos bíblicos llamamos apacentar. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después de resucitado, se reúne con sus discípulos y se están comiendo un pescado ahí asado al fuego? Y se acuerdan cuando Jesús le pregunta a Simón Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y dice que Simón Pedro le respondía, sí, claro, tú lo sabes. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Entonces, ¿qué dice? Apacienta mis ovejas. Y lo hace 3 veces. Y esa palabra apacentar, cuando usted lo estudia dentro del contexto antiguo testamentario, digamos, yo le recomiendo leer Ezequiel capítulo 24, Jeremías capítulo 23, donde regaña a los pastores de Israel, los regaña y básicamente le dice, ustedes en vez de apacentar a mi pueblo, en vez de apacentar al pobre, a la viuda, al huérfano, al quebrado, ustedes se han apacentado a sí mismos, y mientras ustedes están viviendo en sus palacios y con ropa fina, mi pueblo perece. Entonces,
Lo que la palabra da a entender es de que uno de los trabajos también del pastor, aparte de educar, es decir, de alimentarla con la palabra de Dios, es acariciarla, consolarla, cuidarla. ¿Sí se va a entender? ¿Lo están entendiendo? Es como dentro de los padres, la dinámica del papá y de la mamá, y quizás voy a ser un poquito estereotípico, pero normalmente el papá, ¿verdad?, tiene su rol y la mamá tiene su rol, y bueno, y ese es el complemento de un pastor, que en parte tiene que educarla y exhortarla, pero en parte tiene que también hacer ese trabajo que comúnmente lo vemos más femenino, que es de cuidar, de ayudar. Amén, ¿me están entendiendo? Digamos, Dios nos da, o Jesús nos da una buena parábola hablando de lo que un buen pastor hace. Dice que hay 99 que están bien, que están saludables, que están seguras, y cuando una se pierde, ¿qué es lo que hace un buen pastor? Va y la busca, va y se ensucia, va y arriesga lluvia y tormenta hasta buscarla. Eso es lo que hace un buen pastor. Entonces eso es parte esa es el caso de paciente y doctor. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, es decir, aquellos que están como vagos en el Señor, ya no tienen ganas de leer la Biblia, de orar, ni siquiera de venir a la iglesia. Entonces dice, hay que amonestarlos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Imagínense qué trabajo, ¿verdad? Hay que sostenerlos, hay que aguantarlos, que hay que ayudarlos. Que seáis, ¿qué? Pacientes para con todos. Y en el caso número 3 del conductor y del agente de tránsito, ¿se acuerdan de aquel pequeño ejemplo que les di? El pastor ha sido llamado, y este es el que a nadie le gusta, ¿verdad? El pastor también ha sido llamado a corregir las violaciones morales dentro del pueblo de Dios, lo que llamamos en términos bíblicos disciplina. Por ejemplo, el apóstol Pablo les manda una carta bien, la carta de 1 Corintios es una carta que el apóstol manda básicamente enojado, porque él se da cuenta de que la iglesia en Corinto tenía un montón de problemas. Aunque era la iglesia más grande que él había establecido, era la iglesia más problemática. Y uno de los problemas en la iglesia de Corinto se describe en el capítulo 5, que había un hombre, un joven que se estaba acostando con la madrastra, con la esposa de su papá biológico. Y Pablo está enojado porque le dice, yo he escuchado que ustedes se han enterado de este caso y ustedes no han hecho nada. Sinvergüenzas. Y le dice, yo ya en mi ausencia lo he juzgado, reúnanse todos y saquen a ese sinvergüenza, entréguenlo a Satanás. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 5. Y lo que estaba pasando es que la iglesia de Corinto es una iglesia casi como una iglesia que se puede modelar con el problema presente, que a veces por querer tener más gente a veces se disciplina menos, ¿verdad? Y no se corrige el pecado, porque normalmente de 10 personas que pecan y tú regañas de esas 10 personas, normalmente 8 se van a ir y 2 se van a decir, sabes que tienes razón, pastor, tienes razón, perdón. Normalmente lo que pasa es que cuando tú confrontas a alguien, se termina yendo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Por eso esto es algo que ni a nosotros los pastores nos gusta hacer. Es incómodo, pero es una función del trabajo pastoral. La palabra de Dios dice, Pablo le encomienda esto al Timoteo, como les dije, aquel que había establecido una iglesia de Éfeso: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que dice? Redarguye. ¿Qué es redargullir? Apuntar el pecado y dejarle saber a la gente, están mal. Hay que sentirse mal, hay que buscar el arrepentimiento. Dice, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Me están escuchando? Entonces, en resumen, son 3 cosas. El pastor ha sido llamado, número 1, a educar. El pastor número 2 ha sido llamado a apacentar, es decir, a consolar, a sanar, ¿sí? Y el número 3, el pastor ha sido llamado a corregir. Ahora, en resumen, la oficina pastoral ha sido puesta por Dios para perfeccionar a su iglesia según Cristo.
Esto lo vemos en el libro de Efesios. Mira lo que dice el libro de Efesios. Esta el Reina Valera 1960, entonces es fácil porque todos ya las hemos usado. Mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros que, fíjense cómo esto los agrupa, para que ustedes entiendan que pastor y maestro son unidos. Un pastor no puede no ser maestro. El pastor tiene que ser maestro. Porque mire, a otros, una sección de gente, profetas, a otros, apóstoles, a otros y a otros, una sección de gente, pastores y maestros. Entonces eso es bien importante para que ustedes ya vayan entendiendo parte de la dinámica de la oficina del pastor. ¿A fin de qué? ¿Con cuál fin? ¿Para qué Dios establece estos ministerios, esas oficinas? ¿Para qué Dios hace eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Está hablando de toda la iglesia. Dios establece un pastor en su iglesia porque Dios quiere a través de ese pastor llevar no solo al pastor, obviamente comienza con él, comienza conmigo, pero quiere llevar a toda esa iglesia por medio de la oficina pastoral y obviamente por medio de estas otras oficinas a la perfección en Cristo. Amén. Es decir, mi trabajo no es entretenerlos, que eso es lo que se ha vuelto realmente el trabajo pastoral hoy en día, entretenerlos. La clase es tragedia, por ejemplo, es trágico. Yo me acuerdo que cuando comenzaba mi carrera pastoral, yo casi me desanimé los primeros 2 años porque estaba asociándome con ministerios un poquito más fuertes. Tenía unos ministerios que tenían grandes iglesias, grandes números. Y yo me acuerdo que las reuniones pastorales o las reuniones de liderazgos que se llamaban reuniones estratégicas, era básicamente cómo podemos alcanzar más gente en los servicios, cómo podemos llenar más la iglesia. Es decir, el deseo es crecer la iglesia numéricamente, cómo podemos traer más gente. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos de la iglesia como un tipo de lugar de entretenimiento, que el entretenimiento en sí no es malo, el entretenimiento Dios mismo lo permite. El entretenimiento no es malo, pero no es lo central de una iglesia. ¿Me están entendiendo? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la música nos entretiene, ¿sí o no? ¿O no? Pero no puede ser lo central de una iglesia. Digamos, las obras de teatro, las dramas, pantomimas, eso nos entretiene, ¿sí o no? Nos gusta, ¿sí o no? Pero no puede ser lo central siempre tiene que ser ¿qué? La palabra. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que ¿qué? Nos perfecciona, nos lleva a ese varón perfecto. ¿Me explico? Entonces, esa es el fin, ese es el propósito. Dios establece esta oficina para poder llevar a su iglesia al varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Pero como en los 3 ejemplos previamente vistos, ¿se acuerdan aquel estudiante que va a la universidad pensando que va a enseñar a los maestros? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Se acuerdan del segundo ejemplo que le enseñé? ¿Se acuerdan del paciente que va y le dice al médico, mira, esto es lo que tengo mal y este es el tratamiento que necesito? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan del otro ejemplo, el último ejemplo del conductor que es lo que hace con su multa? En vez de recibirle y decirle, sí, cierto, estaba sobre el límite, ¿qué es lo que hace? Lo hace, racista. Obviamente no va a resultar en ningún beneficio ni para a la persona que está en autoridad ni como la persona que está bajo esa cobertura de esa autoridad. Igual dentro de la oficina del pastor, si usted no tiene, cuando estamos hablando de usted, estamos hablando del miembro, estamos hablando de la persona que asiste a la iglesia. Y se me olvidó decir esto de antemano. Yo quiero disculparme si en cualquier momento de esta charla suene yo condescendiente. Y para aquellos que no saben qué significa condescendiente, ¿verdad? Condescendiente es la palabra como que aquí yo estoy arriba y ustedes están abajo, todos hormigas, ¿verdad? No. Ese no es el deseo es sencillamente dejar que la palabra nos eduque. Que la palabra nos diga
como dicen en inglés, what's up, qué es lo que está pasando, cuál es la verdad. Si uno no tiene la correcta actitud y su correspondiente comportamiento, porque acuérdate, la actitud se refleja en el comportamiento. Una buena actitud va a resultar buenos comportamientos. Si uno no tiene, o el miembro de la iglesia no tiene la actitud y su correspondiente comportamiento, una relación que Dios mismo ha establecido para el bien terminará sin fruto y en muchos casos resultará en su contra. ¿Me están escuchando? Quiero que ustedes entiendan la seriedad de lo que acaba de decir. Número uno, lo que les estoy diciendo es que la oficina del pastor no es artimaña, ni estrategia, ni idea humana, sino que Dios lo hizo. No se le ocurrió a los apóstoles diciendo, ¿cómo vamos a regir las iglesias? ¿Cómo vamos a organizar las iglesias? ¿Cuál será la estructura política de la iglesia? Yo sé, vamos a poner una persona. No fue humana, sino que Dios ha escogido la oficina pastoral. Esa es la idea, ese es el diseño divino. Y obviamente, como dice la palabra de Dios en Isaías, a veces nuestros pensamientos no necesariamente son los pensamientos de Dios. Yo creo que especialmente nosotros como gente moderna y gente democrática y gente del tiempo moderno, nos gustaría que más bien fuera más diferente, ¿verdad? De repente, ¿por qué no podemos tener una rama ejecutiva, una rama judicial y una rama legislativa y tratemos de, ¿verdad?, democratizar esto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice pastores. Es decir, ese es el diseño. Número dos, Dios ha establecido ese con el fin de ¿qué? De beneficiar a su iglesia. Que su iglesia, por medio de esa oficina, la iglesia crezca, madure. ¿Amén? No dice que no estamos hablando de entretenimiento, no estamos hablando de inclusive crecimiento numérico, aunque eso es un resultado normalmente que conlleva una iglesia saludable, pero la idea es llevarnos a la perfección, al varón perfecto. Y por último, una de las cosas que podemos sustraer aquí es de que la palabra de Dios, o por lo menos la revelación de lo que es la oficina del pastor, es una oficina que no puede ser neutral. O resultará en tu beneficio o resultará en perjuicio. Vamos a ver, déjame comprobar esto con la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedezcan a sus pastores, entre comillas guías, porque ese es el griego original, ese es el sentido que le da. Y dice, y sujétense a ellos. Esta es la nueva versión latinoamericana de hoy, pero básicamente la Reina Valera 1960 dice lo mismo. Dice, obedezcan y sujetaos. Porque dice, ellos que velan por sus almas. Es decir, nuestro trabajo no es tanto con su cuerpo, nuestro trabajo es con su alma. Esto es palabra de Dios, ¿me están escuchando? Esto no lo estoy inventando. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y aquí esta palabra es importante, dice, permítanles. Y esto es algo que no aparece en la Reina Valera de 1960 y en cierta manera es triste, porque el original es básicamente esta la idea, lo que le está diciendo la gente de la iglesia. Permítanles a los pastores, es decir, denle la autorización, denle el conocimiento. Dice, permítanle que lo hagan con alegría y no que. Es decir, un pastor puede pastorear a su iglesia con orgullo, con alegría, oh Dios, esta iglesia que me diste, gracias Dios, esta iglesia sí que, me gusta pastorear. O un pastor puede pastorear como Moisés. Ay Dios, me tienen a perrear de nuevo. ¿Me están entendiendo? Aquí el que está con alegría o quejándose es el pastor. Dice, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque si lo hacen quejándose, ¿de qué es lo que dice? No sería provechoso para ustedes. Es decir, es una relación que no puede ser neutral. O resulta en tu provecho. ¿Y cuál es ese provecho? Lo vimos en Efesios. Llevar tu vida, mi deseo o mi función primordial, mi alegría primordial se derriba de poder ver en ti
que cada año que pasamos, que cada mes que pasamos, como digo, los pasos no tienen que ser agilitados, pero que cada año que pasa la iglesia va más a la perfección en Cristo. Dice que y esto resulta provechoso, pero si lo hacen quejando, dice, no será provechoso. Básicamente, en dos palabras, noten la clara implicación. Número uno, el miembro, por medio de la obediencia y sujeción, ¿cómo es que un miembro le permite que alguien lo haga con alegría, que un pastor lo haga con alegría? Lo dijo en lo anterior. Leámoslo de nuevo. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Es decir, cuando nosotros hacemos esas dos cosas, nosotros estamos dándole al pastor, ¿qué? El permiso para que la relación, tanto de la iglesia, la vida de la iglesia y mi relación también entre él y yo, o ella y mi persona, sea una que sea provechosa. No sé si me van a entender, ¿me estoy dando a entender? O el miembro, como lógica consecuencia, también por medio, ¿qué es lo opuesto de obediencia? ¿Qué sería lo opuesto de obedecer a sus pastores? Desobedecer. ¿Qué sería lo opuesto de sujetarse? Rebelarse. Entonces un miembro, por medio de la desobediencia y rebelión, causa que su relación con su pastor obre en su contra. Pero esa es una decisión netamente en sus manos. Lo importante es, y esto es algo importante, lo importante es que el miembro es quien decide. Usted es quien decide. Por ejemplo, yo me acuerdo que al inicio de la carrera pastoral, estábamos en la Metodistas allá en Madison. Me acuerdo que le doy gracias a Dios que esta iglesia nunca ha tenido una división, nunca realmente, esta iglesia, para aquellos que han estado desde el inicio, ustedes han notado que nunca se ha formado otra iglesia de aquí. Ilegalmente, llamémoslo así, por ausencia de términos. Y normalmente eso pasa mucho en las iglesias, ¿sí o no? ¿Verdad? Que se hacen grupos y por alguna razón están en desacuerdo y hacen su propia iglesia. Inclusive la mayoría de las iglesias que se están proliferando hoy en día en Spring Valley están creciendo así, de esa manera. Gracias a Dios no hemos tenido eso, pero sí hemos tenido partidas, muchas partidas, muchos éxodos, ¿verdad? Mucha gente que se ha ido. Yo me acuerdo que al inicio de la carrera pastoral, en mi madurez, mucha madurez, todavía hay mucha inmadurez en mi vida hoy en día, pero mucha más antes, especialmente que comencé muy joven. Yo me acuerdo que tenía algunas personas que cuando alguien estaba en irse o moverse, me acuerdo que lo primero que tal persona, especialmente eran dos personas que me decían, vaya y pídale perdón y dígale que usted no significaba daño, y básicamente vaya, arregle, que no se vaya. Yo me acuerdo que yo, ¿verdad?, en mi inocencia y en mi niñez infantil, iba y rogaba, ¿verdad? Y al final se iba. Porque como vemos aquí en Hebreos, la sujeción y la obediencia es algo que yo no puedo forzar, sino es algo que usted tiene que rendir. ¿Me están entendiendo? Es decir, es como, no me gusta usar los clichés, no me gusta usar esas barajas vacuas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante, quizás es relevante. ¿Cuántos han escuchado esa frase que si lo ama, déjalo ir, y si vuelve a ti? ¿Cómo? Algo así raro, ¿verdad? No, algo así, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo que va la frase? Sí. Si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti es tuyo, y si no vuelve, no lo Vio, Juan, mira, Yolanda lo usó con Juan, yo creo. Algo así, o seguro Juan, pero no sé. Y como pastor, yo no, digamos, y esa es la intención, y yo entendía la intención de esos hermanos que me decían eso, de que vayan, yo entendía, queremos mantener la unidad. Y no estoy diciendo que como pastor no tiene que uno pedir perdón. Hay muchas veces donde yo como pastor, y muchos aquí los que me conocen quizás más que otros, saben de que muchas veces yo he tenido que pedir perdón en privado o a veces en público, porque a veces cometemos errores que no nos percatamos en el momento que lo hacemos. Pero
en cuanto a la sujeción y la obediencia, es decir, en cuanto a su deber como miembro, a mí como pastor, porque la palabra de Dios dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Eso es algo que yo no puedo demandar de ustedes, eso es algo que por medio del Espíritu tiene que nacer en su corazón. Y si no lo hay, yo mejor, de repente no soy el pastor que Dios tiene para su vida. Y eso no es necesariamente algo malo. A mí Dios, así como tiene una esposa para tu vida, así como tiene un trabajo para tu vida, Dios también tiene una iglesia para tu vida. Y cuando hablamos de una iglesia estamos hablando de una cobertura pastoral. Acuérdense que una iglesia es un lugar donde uno tiene cobertura. No es sencillamente un centro social donde yo vengo y, hey, ¿cómo has estado? Gloria a Dios. No, es un lugar donde por medio de esa cobertura pastoral, Dios llena tu vida de gracia, hay bendición, ahí está el bien de Dios. Por eso aquella gente que se aleja de la iglesia, por más que argumente y diga que ama a Dios, no tiene base bíblica. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante eso. Entonces, lo importante es que es el miembro quien decide, no el pastor, sino el miembro quien decide, por medio de su actitud, cuál será el resultado del fruto dentro de la congregación. La obediencia y sujeción al pastor no puede ser forzada, es otorgada voluntariamente por el miembro. Pregunta, porque hay antes de ver eso, porque algunos ya están leyendo. ¿Acaso no fue esto lo que vino a destruir Jesús? O a deshacer, ¿verdad? Porque según, hablemos, en el Antiguo Testamento, si usted quería escuchar la voz, usted necesita o un sacerdote o un profeta, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios todavía no se había derramado como en el día de Pentecostés. Cristo todavía no había pagado la deuda. ¿Acaso no fue eso, verdad, lo que Cristo vino a deshacer para ya no tener que ir a gente imperfecta, verdad? Lo último que queremos es continuar esa tradición de sacerdotal, de que tengo que confesarme con Él, y tengo que pedirle a Él, y tengo que pedirle que Él le pida a Dios, ¿verdad? ¿Acaso no es eso lo que queramos deshacer? Y eso es una pregunta crucial. La pregunta es, ¿por qué? Y tenemos tres cosas bien importantes. Tenemos la revelación de Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Él es el perfecto mediador. ¿Cuántos dicen amén? Usted no va, digamos, cuando usted ore mañana, digamos el día de mañana, tiene una gran necesidad, nadie de usted va a ir, oh Padre Celestial, en el nombre de Josué Jiménez me acerco a ti. ¿Verdad que no? Y si eso está pasando, obviamente le está yendo mal. Cristo es nuestro acceso, Él es nuestra puerta, por medio de Él entramos al Padre. Cuando dicen al Señor, no necesitamos otro ser humano, ¿right? No necesitamos ningún ser humano. Número 2, tenemos la Biblia. Si estás burro en algo, si estás tapado en algo, si hay algo que no está claro, yo no tengo que llamarle al pastor. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hermano, más fácil no puede ser oír Google it. Google qué dice la Biblia en cuanto a matrimonio. Pues, hasta te dice hasta el último verso. Más bien, tú le llamas al pastor y el pastor termina tú enseñándole a él. Es decir, tenemos el canon bíblico y está completo, no como los judíos que solo tenían el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo también. Y como si fuera poco, tenemos ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús acerca del Espíritu? El que os recordará todas las cosas, Él les enseñará todas las cosas. Es decir, si tenemos a Cristo, tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu, ¿por qué Dios establece pastores? Es una pregunta legítima, ¿sí o no? Es una pregunta buena, no es una pregunta mala, es una pregunta razonable, porque pareciera ser que tenemos todos los recursos necesarios para vivir una vida cristiana buena sin necesidad de nadie. ¿Right?
Para mí, esos son recursos, diría yo, más que suficientes. ¿Por qué entonces Dios todavía hace uso de gente imperfecta? ¿Cuántos aquí han conocido más de 5 pastores? ¿Cuántos aquí han conocido más de 5 pastores? 5 pastores. No mucho. ¿Cuántos aquí han conocido más de 2 pastores? Levanten la mano. Más de 2 pastores. Solo uno, algunos de ustedes. Solo a mí. Ay, ay, ay. Para aquellos que han conocido más de un pastor, ¿cuántas veces usted se ha encontrado con un pastor perfecto? Levánteme la mano. ¿Nadie? ¿Cuántos aquí en el área conocen varios pastores o han escuchado de ellos? ¿Cuántos de aquí conocen de alguno perfecto en el área? Por favor, ¿alguien me puede decir cuál es el pastor perfecto de Spring Valley? De una vez para cerrar esta iglesia y irnos a esa iglesia. No, en serio, no se lo digo sarcásticamente. Si hay un pastor perfecto, obviamente, estoy perdiendo mi tiempo aquí. La realidad es de que todos los pastores somos imperfectos. Somos falibles, somos como usted. Un pastor no es más que otro ser humano común y corriente como usted. Pregunta, teniendo estas 3 cosas, a Jesús, la Biblia y el Espíritu, pareciera innecesario esto. Sumamente innecesario. ¿Y cuál es la respuesta? Sencillo, hermanos, sencillo, bien sencillo. La palabra de Dios nos dice en Juan que si no puedes amar al hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Qué no es? Sencillo. No podemos ni amar ni sujetarnos a lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Invisible. Si primero no podemos amar y sujetarnos a lo imperfecto y visible. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Es la misma razón por la cual el primer mandamiento con promesa es ¿cuál? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Es decir, que hay bendición. Dice honrad. Otra traducción dice obedeced a vuestros padres. Fíjense que el mandamiento no lo califica, no es condicional. No dice honren a vuestros padres si son buenos. ¿Verdad que no dice así? Sino que el mandamiento es honren a vuestros padres. Y se entiende que ningún padre es perfecto. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten las manos los padres orgullosos. Pregunta, ¿usted ha sido perfecto como padre, como madre? No, al contrario, ya a temprana edad, a veces miro a mi hija y a veces me tengo que disculpar con ella, llorando, y le digo a mi hija porque a veces recibo conciencia de todos los daños que yo ya le he hecho a temprana edad. Y obviamente reconozco que muchas de las fallas en ella son reflejos de mis propias fallas. Entonces, obviamente el mandamiento no está condicionado, no es obedezcan si sus padres son buenos, sino que sencillamente el mandamiento es obedezcan. Lo hermoso de la bendición, y es lo mismo que pastor, lo hermoso de la bendición es que no depende de la calidad de los padres, ¿sí o no? Sino que depende de qué, del acto de obediencia a Dios por medio del mandamiento. Es decir, de repente yo tengo padres no muy buenos, pero yo soy cristiano y creo en su palabra. Y entonces, como yo creo en la palabra de Dios, yo honro a mis padres aunque no lo merezcan. De repente me abandonó mi papá. De repente lo único que merece es una bofeteada, es insultos. Pero como yo he creído en la palabra de Dios, yo honro a mis padres. Y en ese honrar a mis padres, yo recibo mi bendición en el acto de obedecer a Dios. Es decir, la bendición no viene del papá. De repente el papá es pobre, no te puede bendecir. Pero el simple acto de obedecer el mandamiento te promete 2 cosas. Dice, obedezcan a nuestros padres para que tengan una buena y larga vida. ¿Me están entendiendo? Y es lo mismo. Obedecemos a nuestros padres no porque son perfectos, sino porque al hacerlo obedecemos al Padre perfecto. De igual modo, obedecemos a nuestros pastores, no porque son perfectos, sino porque al hacerlo estamos obedeciendo al pastor perfecto, que es Jesucristo. ¿Cuánto dicen al Señor? Lo vemos con David y Saúl. Saúl era un buen rey. ¿Se acuerdan de Saúl?
Saúl era buen rey, al inicio comenzó bien, pero después el éxito y la fama y el hombre ya se creía comenzaba a hacer cosas que no le correspondía, a hacer oficio del profeta, desobedecer la palabra de Dios. Entonces Dios lo derroca, lo quita, le dice: será quitado tu trono, y Dios levanta a un hombre que era conforme ¿qué? El corazón de David era conforme ¿qué? ¿Por qué Dios le da esa alabanza? ¿Por qué Dios lo alaba de esa manera? Eso es una alabanza grande. Imagínese que Dios le diga a usted: hey, tú tienes un corazón como el mío. Eso es tremenda alabanza, hermanos. ¿David era perfecto? ¿David pecó? Entre Saúl y David, ¿quién pecó más feo? Uno se quedó con un poquito del ganado. Y eso hizo una ofrenda no debida, pero nadie tuvo que morir. Con David alguien tuvo que morir. Dos murieron, el niño y el padre, o el esposo de Betsabé. Pero ¿por qué Dios le dice que era conforme al corazón de él? Porque David era una persona sujeta. ¿Cómo sabemos eso? Cuando él estaba bajo la cobertura de su papá, ¿a dónde vemos a David? ¿Lo vemos a dónde? Cuidando las ovejas ¿de quién? De su papá. Cuando él tiene la oportunidad de enfrentar a Goliat, solo tiene esa oportunidad debido a ¿qué? Que cuando el padre le dice: ve a tus hermanos y dale este queso y esta leche, ¿él qué hace? Obediente va. Aunque el papá, si lo vemos en el sentido natural, el padre no era muy buen padre. El papá Isaí no era buen padre. ¿Sabes cómo yo lo sé? Porque cuando Samuel llega a la aldea de Isaí, eso era un evento grande. Eso es como que una celebridad llegar a la casa. Eso es un honor grande. Y dice la palabra de Dios que Samuel le pidió a Isaías que se reunieran todos, ¿qué? Y los hijos. Y Isaías, el papá, ¿qué es lo que hace? Invita a los 7 y a David. Es decir, que aún el papá menospreciaba a su propio hijo. Había menosprecio. El papá no tenía esa expectativa de que David iba a amontonar a mucho. ¿Me están entendiendo? Pero aún así David era ¿qué? Obediente. Y después, más adelante, cuando David entabla una relación con el rey Saúl, aunque David sabía de que él ya había sido bañado con el aceite y ya había recibido la palabra de Samuel, que tú serás el próximo, él nunca ¿qué? Se reveló sino que él fue sujeto. Y Saúl muchas veces intentó matar a David, y David, teniendo la oportunidad de matarlo, ¿se acuerdan qué es lo que hizo en una ocasión? Me gusta eso hoy, de repente tenía que ponerlo aquí. Dice la palabra que en una ocasión, cuando Saúl está durmiendo con su ejército, David entra con su general. ¿Cuál era el general? Nombre Joab, yo creo. Y dice que ahí está dormido Saúl, y aquí está David. Él es el rey, según la Biblia, él es el rey, y él tiene la corona. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Usted ya tiene la bendición de Dios, de todos modos, ¿verdad? Dice que el general mismo, miren lo que hace Satanás a veces para incitarnos a ser rebeldes. Dice que el mismo general le está diciendo: mira, Dios te lo ha entregado en tus manos. Te reprendo, Satanás. Y dice que David no se atrevió jamás. ¿Cómo yo me atrevería a levantar mi mano contra qué? El ungido de Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Él agarra la espada y solo le corta un pedazo de su capa. Me gusta, se me olvidó dónde está la Biblia. Dice que cuando David dice que cuando David reconoce lo que había hecho, dice, se sintió mal. Es decir, hasta de cortarle un poquito de la capa, David se sentía como: uy, Dios mío, he ofendido a mi rey. ¿Me están entendiendo? Por eso es que Dios lo llama un hombre conforme al corazón de él. No por su perfección,
sino porque era un corazón obediente, sujeto, que esperaba el momento de Dios. ¿Me están entendiendo? Y eso es importante. Obedecemos a nuestros padres no porque son perfectos, sino porque obedecemos al Padre perfecto. Igualmente con los pastores. Mire lo que dice, ya estoy terminando, 1 Pedro 2:13. Sométanse por causa de ¿quién? A toda institución humana. Entonces Pedro comienza a desglosar varias instituciones. Habla del rey, habla de las autoridades, de los gobernadores, habla de los amos, de los patrones, habla de los padres y habla también de los esposos. Es decir, después de decir eso, comienza a desglosar todas las áreas donde tenemos que ejercitar sujeción. ¿Me están entendiendo? Y eso es un principio clave, hermanos. Esto es algo, yo quiero que usted entienda algo. Esto es como un buen espejo o una buena manera para analizar cuánto realmente estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren ser sujetos a Dios? ¿Cuántos aquí quieren decir, Dios, yo quiero rendirme a tu voluntad? ¿Cuántos aquí quieren hacerlo de todo corazón? Es muy fácil decir, yo estoy rendido a Dios porque lo siento en mi corazón. Es muy fácil hacer eso porque el corazón es engañoso. Mejor busquemos una manera más objetiva, más imparcial, que nos indique si realmente estamos siendo obedientes. Y lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios es de que a medida que crecemos en sujeción a las autoridades humanas, y hablemos de varias, padres, ¿right? Maestros, amén. Yo me acuerdo todavía, y todavía no se me olvida, porque yo toda mi vida, gracias a Dios, he sido afortunado a ir a escuelas donde se respetaba al maestro. Yo me acuerdo que Spring Valley High School fue la primera vez que yo miré a un alumno hablar yo me acuerdo que era una señora, era la clase de matemática, y una señora ya anciana, más chaparra que yo, obviamente, ninguna amenaza, y de repente estaban hablando un grupo de estudiantes ahí, hey, dejen de hablar. Yo me acuerdo que se levanta, y ese era alto y joven, ¿tú qué vas a hacer? Yo me acuerdo, todavía me recuerdo eso, es primario, porque nunca lo había visto, había escuchado historia de que la generación mía estaba perdida, pero nunca lo había visto. Y ese día me di cuenta, y obviamente en esa high school me di cuenta que sí era así. Y lo que la palabra de Dios dice es que a medida que crecemos en sujeción a las diferentes autoridades humanas, crecemos en sujeción a Dios, quien demanda sujeción en cada una de estas áreas. ¿Me están entendiendo? Es decir, yo les pregunté, ¿cuántos quieren ser sujetos a Dios? ¿Amén? Ok, si usted es hijo, ¿se está sujetando a su papá? Si la respuesta es sí, ok, le creo más que se está sujetando a Dios. Pero si la respuesta es no, es que mi papá es malo, no es que lo demás, y es que esto y lo demás, y no, yo a ese hombre yo no lo quiero ver ni siquiera en una foto, hay rebeldía todavía en tu corazón. Puede ser justificada, pero hay todavía rebeldía. Por ejemplo, si tú eres esposa, ¿cuántas esposas se someten a Dios? ¿Cuántas esposas se someten a la voluntad de Dios? A ver, digan amén. Ya saben hacia dónde voy, ¿verdad? Algunos no dijeron amén porque saben hacia dónde voy. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y vosotros, maridas? Estaba viendo de ver si están escuchando. Vosotras, mujeres, someteos, sométanse a vuestros maridos. Entonces pregunta, ¿se están sometiendo a sus maridos? No me respondan, dejen que los hombres me respondan. Ahí se despertó Alfonso, aleluya. Somos inmigrantes de esta nación, ¿sí o no? Pero no significa que la ley civil nos aplica a nosotros. ¿Cuántos aquí están siguiendo la ley civil de Estados Unidos? ¿Ah? ¿Cuántos aquí están pagando sus impuestos? ¿Ah? 10, 20 años aquí trabajando, ganando y
y absorbiendo la leche y el manantial de este Estados Unidos? ¿Estás pagando tus impuestos de esos salarios? ¿O le estás robando al gobierno mientras que tus hijos o tu familia está disfrutando los beneficios de esta tierra? Y usted me dice, no, eso nada que ver. La palabra de Dios dice, al que debéis tributo. Se puso seria la cosa. Es decir, todas esas áreas nos revelan si estamos creciendo en sujeción a Dios. Y nuestra relación con el pastor es igual, es otra área. Dios, ¿qué demanda en nuestra relación con nuestro pastor? ¿Qué demanda? Sujeción y obediencia. Pregunta, ¿se está sujetando? Si la respuesta es sí, ¿o qué estás creciendo? Te creo. Pero si no, obviamente hay todavía campo para crecer. ¿Me están entendiendo? Es decir, tú creces en sujeción y obediencia a Dios cuando te sujetas y obedeces las mismas autoridades que Dios pone alrededor de tu vida. Porque esa es la manera que Dios trabaja. ¿Por qué traigo este mensaje al inicio de este año? Pudiera haber traído otro mensaje o otra serie y vamos a continuar el domingo. El domingo les prometo que voy a hablar más de lo que yo tengo que hacer en vez de lo que ustedes tienen que hacer, y yo sé que eso es mejor para ustedes porque significa Él se lleva la carga y nosotros no. Entonces no se preocupen, el domingo va a ser más para mí. Pero ¿por qué traigo este mensaje al inicio de este año? Sencillo, porque este año 2017 como pastor de esta bella iglesia, ¿cuántos dicen que esta es una iglesia bella? No estamos hablando bella del edificio, no porque tenemos esta silla, sino que por la gente que tenemos. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Dile que te otro lado, tú sí que eres una persona bella. Dile, no. Y si no tiene nadie a su lado, bueno, vamos a tener que ganar más almas para Cristo. Hermanos, yo me siento privilegiado de ser pastor de esta iglesia, no lo cambiaría por nada. Y me esforzaré aún más, creo que hay campo para esforzarse más, para llevar a cabo todos los planes que Dios tiene este bello año para nosotros, llevarnos a una mayor plenitud en Cristo. Quiero ver que nosotros juntos, ustedes juntos, vamos a que crezcamos más en conocimiento de Dios, crezcamos más en conocimiento de la palabra, que seamos perfeccionados en Dios, llenos de su Espíritu Santo. Y además de eso también hay proyectos para los diferentes ministerios. Pero, aquí está el gran pero esto solo será posible si ustedes lo permiten. ¿Están escuchando? ¿Me escucharon? ¿Se acuerdan del versículo 13, verdad? Capítulo 13 de Hebreos, ¿verdad? Versículo 17. Permítanles. Por eso estoy trayendo, porque solo será posible si ustedes, y cuando hablo de ustedes estoy hablando de cada uno de ustedes, todos, si ustedes lo permiten por medio de una correcta actitud bíblica. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Mi deseo y oración como pastor de esta iglesia, el Padre perfecto, es que juntos como iglesia, en sujeción y en amor, no solo ustedes hacia mí, sino yo también hacia ustedes, y juntos a Dios caminemos hacia la perfección en Cristo. Si ese es su deseo, póngase de pie y vamos a hacer una oración, que yo sé que ya es tarde, son las 10 y 20. Wow, hoy me extendí mucho. Póngase de pie ahí donde está y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga eso a nuestros corazones. Padre Celestial, yo te doy gracias, oh Dios, hoy en esta noche, este primer viernes del 2017, oh Señor. Señor, siento como que el tiempo se está acelerando, y a medida que más viejo me pongo, Señor, siento como que el tiempo rinde menos. Puede ser sencillamente, oh Señor, una orientación mental. Sea lo que sea, oh Señor, te pido, oh Señor, que nos ayudes este año 2017 a cumplir todo lo que tú quieres que cumplamos. Hay deseos, hay propósitos. Yo sé, oh Señor, que tú tienes una perfecta voluntad que tú quieres que se cumpla en esta iglesia. Yo sé que hay cosas, oh Dios, que tú quieres que se lleven a cabo, oh Dios, en los diversos ministerios, oh Dios. Yo sé que tú tienes, oh Señor, gente que a medida que transcurre, oh Dios, el año, tú vas a ir añadiendo a la iglesia. Yo sé, oh Señor, que hay muchas cosas que se han dejado incompletas, que tú quieres, oh Señor, a finalizar, llevar a su realización, oh Señor, en esos días, oh Señor. Yo te pido, Dios, por lo tanto, que nos des la sabiduría, que me des esa sabiduría al liderazgo de la iglesia, que le des esa sabiduría
pero sobre todas las cosas, oh Señor, que podamos juntos caminar en sujeción a tu palabra, entendiendo, oh Señor, cuál es la función, cuál es el llamamiento, cuáles, oh Dios, son los llamados, oh Dios, que tú has puesto en esta casa. Yo te doy gracias, oh Dios, por esta iglesia, la bendigo. Te doy gracias por cada persona. Tú los conoces sus necesidades, conoces sus sueños, conoces sus peticiones presentes, conoces, oh Señor, cada talento que ellos tienen, así como sus debilidades. Yo te pido, Dios, bendícelos, guárdalos, oh Dios, y que esta iglesia, que este lugar, oh Dios, este centro, oh Señor, esta comunidad de creyentes, oh Señor, sirva, que les ayude a ellos, que sirva para que ellos puedan seguir avanzando en el reino de los cielos. Que esta iglesia, oh Señor, sea una plataforma por medio del cual ellos, oh Dios, crecen en su relación contigo y también, oh Dios, crecen en esta vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.